Bienvenidos una vez más a las historias de índole paranormal de la Caja Negra. Es como siempre un placer tenerlos con nosotros y que puedan escuchar las historias que nos comparten personas como usted y como yo, que en los quehaceres de la vida cotidiana se encuentran realizando sus labores y se ven entre medio de situaciones en las cuales ocurren sucesos que en su momento no se pueden explicar. El día de hoy queremos compartir con usted, como siempre, diferentes historias que nos hacen llegar para compartir con la comunidad amante de las cosas paranormales. Y sin más que decir, comenzamos. Tengo una experiencia muy extraña que me sucedió durante un viaje que realicé. Tengo un amigo muy cercano desde hace muchos años, el cual me invitó a pasar unos días con su familia en un lugar llamado Pinal de Amoles, el cual está ubicado en el estado de Querétaro, justo en la desviación que va hacia la cascada del Chuveje, como la conocen. Resulta que los tíos de mi amigo son propietarios de unas cabañas que se alquilan en esas zonas, las cuales, por cierto, es una zona muy boscosa. Cabe decir que todos los caminos que conducen a esa zona son de terracería y aunque el lugar es hermoso, por las noches se siente un ambiente algo pesado, o no sé si por falta de costumbre a estar en zonas rurales es que se siente así. Recuerdo que en esa ocasión llegamos algo tarde a las cabañas, ya que la noche nos alcanzó en el camino. Antes de llegar decidimos hacer una estación porque a esa hora la luz de la luna ilumina todas las zonas y ofrecía unas vistas espectaculares. Todos queríamos tomar algunas fotografías antes de comenzar. El tío de mi amigo nos advirtió que si veíamos alguna cosa extraña simplemente debíamos ignorarlo y no asustarlos. Al principio nos pareció solo una típica advertencia de la gente que cree en supersticiones y nosotros pues no creíamos en los temas paranormales. Nada de seres como duendes o cosas por el estilo. Por lo tanto, pensé que el comentario del tío de mi amigo era solo una broma o, como ya dije antes, creencias propias de ellos. Sin embargo, algo que presencié con mis propios ojos hizo que cambiara de opinión acerca de todo esto. Todos estábamos tomando fotos a la orilla de la carretera, cuando el tío de mi amigo dijo que volteáramos a ver hacia atrás, que había un duendecito viéndonos. Todos giramos rápidamente para mirar, y algunos de mis familiares o los familiares de mi amigo afirmaron que vieron cómo ese pequeño ser corrió hacia el fondo de la barranca, justo donde hay un arroyo que conecta con la cascada. Sinceramente, en ese momento yo no vi absolutamente nada. No sé si fue porque volteé un poco lento o si realmente no tuve la suerte de verlo, si le podemos decir así. Vi que todos quedaron muy sorprendidos, sus expresiones me dieron risa, sin embargo me quedé con la intriga de si realmente habían visto algo o simplemente lo imaginaron. La familia de mi amigo siguió tomando fotos, y con la intriga que me quedó, le dije a mi amigo que mientras ellos tomaban fotos nosotros volteáramos para ver si lográbamos ver algo. Así que mi amigo y yo giramos y comenzamos a observar el lugar donde minutos antes su familia había visto al supuesto duende. No pasó mucho tiempo y les juro por mi vida que lo que vi me dejó completamente helado. Mientras poníamos atención en el punto que antes mencioné, vimos una figura de más o menos unos 50 a 60 centímetros de altura. Aquel pequeño ser comenzó a cruzar en el camino de terracería y del miedo pensé que solo me lo estaba imaginando. Fue entonces cuando le pregunté a mi amigo si veía lo mismo que yo. Él me dijo que sí, y ambos nos quedamos sumamente sorprendidos. Creo que del miedo no pudimos mencionar una palabra. Al observar ese ser detenidamente, me di cuenta de que era muy extraño, ya que parecía tener como patas de cabra, ya saben, pezuñas, pero no las tenía de forma normal, sino volteadas. No sé si me explico bien, pero era como que si sus rodillas estuvieran viendo hacia las espaldas. Caminaba de una forma muy extraña y cuando le echamos la luz vimos cómo bajó por la pequeña barranca de donde había salido. Mientras descendía escuchamos cómo pisaba las hojas hasta que ese sonido dejó de escucharse, como si se hubiera alejado por completo.
La verdad fue muy extraño, pero desde ese momento empecé a creer en la existencia de esos seres y también en las cosas paranormales, que a veces las personas suelen contar y nosotros siempre juzgamos como creencias o supersticiones populares. Creo que todo esto tiene algo de verdad. Respecto a lo que les comento, creo que me tocó ver a uno de los seres que no es muy común verlos cuando de duendes se trata. Esta es mi historia. Sé que sonará algo extraña y tal vez difícil de creer, pero les contaré la vez en que unas brujas casi me llevan. Todo comenzó porque mis padres se separaron hace ya mucho tiempo y como mis hermanos y yo aún éramos algo pequeños, quedamos al cuidado de mi mamá. Sin embargo, cada semana íbamos a la casa de mi papá donde me sucedió algo aterrador. Hoy en día no tengo una buena relación con mi papá y a lo largo de la historia sabrán por qué. Él tiene una casa en las afueras de León, un lugar que cuenta con un terreno bastante grande y que colinda con varios ranchos. En esa zona siempre se han avistado las famosas brujas en formas de bolas de fuego. Estos seres suelen ser vistos cuando emergen de las montañas y van saltando de un lugar a otro. A veces simplemente se ven en el cielo pasando rápidamente. Al parecer, los lugareños de la zona ya están muy acostumbrados a verlas, ya que no hacen nada al respecto y son los perros quienes los ahuyentan para que no se acerquen a las casas. Retomando mi historia, recuerdo que era la segunda semana de la Semana Santa en el año 2018. En ese tiempo decidimos pasar algunos días con mi papá, aprovechando que teníamos vacaciones en la escuela. Así que una mañana muy temprano mi mamá nos llevó a la casa de mi papá. Durante todo el día nos la pasamos muy bien mientras convivíamos con él. Sin embargo, ya entrada la noche mi papá me hizo un comentario sumamente raro. Se acercó a mí y simplemente me dijo que había jugado la Ouija en un terreno. Cuando me dijo eso, sonreía de una manera muy extraña. O entendí por lo que me dijo que había jugado la Ouija en uno de los terrenos del rancho que le pertenecía. No entendí por qué me lo dijo a mí y tampoco quise preguntarle a qué se refería. Así que preferí ir donde mis hermanos. Más tarde comenzamos a ver esas extrañas bolas de fuego en un cerro. El cerro estaba muy cercano a la casa. Como mis hermanos y yo ya nos habíamos acostumbrado a verlas, nos quedamos mirando por un rato. De pronto, de manera muy extraña, mi papá nos dijo que ya era hora de dormir, a pesar de que todavía era muy temprano. Las veces que habíamos ido a verlo, nunca nos había mandado a dormir tan temprano. A pesar de eso, decidimos hacerle caso. Mis hermanos y yo fuimos a su cuarto a acostarnos. Él también se acostó temprano y después de un rato todos nos quedamos dormidos. De pronto, en la madrugada, entre el sueño, comencé a escuchar los ladridos de los perros que tenía mi papá. Esos ladridos terminaron por despertarme y con curiosidad por saber qué pasaba, decidí asomarme a la ventana del cuarto donde estábamos. Cuando me asomé, vi que las brujas en forma de bolas de fuego pasaban de un lado a otro, pero muy cerca de la casa. De pronto los ladridos se intensificaron y podía ver claramente cómo esas bolas de fuego parecían acercarse a la casa. La verdad es que no entendía qué pasaba, pero para ese momento ya estaba muy asustada. Seguí observando por la ventana hasta que de repente escuché como un enorme pájaro se posó sobre el techo. Se podía escuchar una especie de garras con las que arañaba el techo. Pasaron unos cuantos minutos cuando escuché que otro pájaro se posó sobre el techo. Ya eran dos extraños animales los que estaban arañando el techo con esa especie de garras que se escuchaba. Los perros que tenía mi papá comenzaron a ladrar desesperadamente, como si quisieran agarrar o ahuyentar a esos animales. El miedo me invadió por completo y quise llamar a mi mamá, pero desafortunadamente no tenía señal. Fue entonces cuando intenté despertar a mis hermanos, pero estaban profundamente dormidos. No sentían nada, a pesar de que les jalé el cabello. Eso me pareció muy extraño, pues el escándalo de los perros era muy fuerte como para que no se despertaran. Después de eso vinieron unas extrañas carcajadas del techo. Parecía como si era la risa de unas hienas. En ese momento quería gritar, pero pensé que si lo hacía, esos animales me iban a escuchar.
De pronto, por un momento, se dejaron de escuchar que rascaban el techo y pensé que todo había pasado. Me asomé un poco por la ventana y me llevé la gran sorpresa de que lo que estaban en el techo ya no eran animales, sino dos mujeres vestidas de negro y demasiado extrañas. Nuevamente empecé a escuchar esas extrañas carcajadas mientras oía que esas mujeres bajaban por las paredes. En ese momento traté de despertar a mi papá, pero la gran sorpresa que me llevé es que entre su sueño él pronunciaba: "Ya vienen por ti, ya vienen por ti". Yo estaba aterrorizada y lo único que hice fue sentarme y encogerme. Creo que del miedo hasta me oriné. Comencé a llorar mientras los minutos pasaban y no sé cómo le hicieron, pero de pronto los perros que tenía mi papá llegaron hasta el cuarto muy alterados y ladraban hacia la ventana. Realmente creo que ellos me salvaron la vida, porque al parecer ellos hicieron que esas brujas se fueran. A pesar de eso, yo seguía sintiendo mucho miedo y creo que lloré como unas 2 horas hasta que todo se calmó. Durante ese tiempo los perros no se movieron y se quedaron vigilando la ventana a pesar del ruido que hubo. Me cuesta creer que ni mis hermanos ni mi papá se despertaran. Nunca supe si los perros se fueron del cuarto, ya que después de varias horas me quedé dormida. Cuando desperté ya eran como las 11 de la mañana y noté que olía a orines la cama. Mi papá y mis hermanos ya no estaban en el cuarto y escuché que estaban en la cocina desayunando. Aún asustada y muy confundida me levanté rápidamente y salí corriendo hacia la cocina. En la entrada del cuarto vi a los perros echados, como si estuvieran vigilando. Cuando llegué a la cocina todos parecían muy normales, lo que me hizo empezar a creer que todo había sido parte de un sueño. Sin embargo, cuando mi hermano me vio, me dijo que me veía demacrada, como si algo me hubiera pasado. Estaba a punto de contestarle, pero de pronto mi papá dijo: "Ayer pasaron a saludarnos las brujas. ¿No las escucharon?". Ese comentario me heló la sangre, ya que después de decirlo me miró de forma muy cínica, como si supiera lo que pasó. Desde ese momento le tuve una desconfianza muy grande y le dije a mis hermanos que se apuraran porque ya nos íbamos a ir. Pasó un rato, tomé mis cosas y las de mis hermanos. Salí de la casa de mi papá y en el lugar donde ya tenía señal le marqué a mi mamá para que viniera por nosotros. Mi mamá pasó por nosotros y nunca le conté nada de lo que me sucedió ese día. Pero desde ese momento y hasta el día de hoy dejé de hablarle a mi papá. Nunca supe qué tenía que ver él con todo lo que pasó. Con el tiempo llegué a pensar que quizá me ofreció a las brujas por alguna razón, y por eso aquella tarde me dijo que había jugado a la ouija. En un pueblo pequeño en las profundidades de México, las leyendas de La Llorona han sido conocidas por todas las generaciones. Se decía que era el alma en pena de una mujer que, consumida por los celos y la locura, había ahogado a sus propios hijos en un lugar oscuro. Desde ese entonces su espíritu vagaba por la tierra llorando desconsoladamente y buscando a sus hijos perdidos. Una noche oscura y tormentosa, Juan, un joven valiente pero incrédulo, desafió a sus amigos a que lo acompañaran al río, armados con linterna y los nervios a flor de piel. Al llegar al río, una neblina espesa envolvía los alrededores y el sonido del agua murmullante llenaba el aire. De repente, un lamento desgarrador rompió el silencio, haciéndoles erizar la piel. Juan y sus amigos se miraron entre sí, temerosos pero decididos a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Continuaron avanzando por el sendero junto al río, con cada paso sintiendo como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. De repente, una figura etérea a la distancia, una mujer vestida de blanco con el cabello oscuro y desgreñado. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, mientras sollozaba lastimeramente. Juan, impulsado por la curiosidad y la valentía, se adelantó hacia la figura, ignorando las advertencias de sus amigos por completo. Mientras se acercaba hacia la figura, se volvía cada vez más clara y más aterradora, y el llanto se volvía más angustioso. De repente la mujer levantó la cabeza y sus ojos sin vida se clavaron sobre Juan. En un instante, la figura se convirtió en una criatura monstruosa, con garras afiladas y la boca llena de dientes.
La Llorona había aparecido en su forma más aterradora, lista para llevarse a Juan al abismo junto a ella. Los amigos de Juan gritaron de terror y corrieron hacia él, pero era demasiado tarde. La Llorona se abalanzó sobre Juan con un alarido ensordecedor, envolviéndolo en sus brazos fríos como el hielo. Después de un instante eterno, todo lo que quedaba era el eco de los gritos de terror de Juan mientras la Llorona desapareció en la noche, llevándose consigo otra alma valiente pero imprudente que había desafiado su poder sobrenatural. Soy de El Salvador y crecí en un pueblo cercano de la capital, un pueblo llamado Tonacatepeque. Recuerdo que cuando estaba pequeño mi tía me contaba historias como lo suelen hacer nuestras abuelitas u otros miembros más viejos de la familia. Acá en nuestro país, de las muchas leyendas que se tienen, está la leyenda de la ciguanaba, una mujer que se presenta a los hombres que regresan ebrios a sus casas ya muy noche, o a hombres que se les cruza en el camino, presentándose como una mujer joven, muy hermosa para atraerlos y llevarlos a perder. Es como la leyenda de la Llorona que existe en México. Una de las historias que me comentó mi tía en una ocasión fue de uno de los ebrios más conocidos en el pueblo. Cuentan que en una ocasión, en sus noches de ebriedad, regresaba muy noche para su casa, una pequeña champa que tenía a las afueras del pueblo, cuando en el camino se cruzó con una mujer joven que lo atraía hacia ella, y sin pensarlo se fue tras ella. Luego de eso no se supo más de él. Como se trataba de un ebrio, nadie le dio importancia, hasta que 3 días después se escuchó en el pueblo una noticia que fue muy conocida por todos en el lugar. La noticia era que había un hombre entre los barrancos de un lugar llamado Tacuacinapa, que era tipo quebrada, donde hay como montes alrededor. Se decía que era un cuerpo en lo profundo, enredado entre las ramas y bejucos que había en el lugar. Lo más curioso del caso era que aquel hombre que estaba allí seguía con vida. Cuando las autoridades hicieron las labores de rescate, se percataron los que lo conocían que era aquel ebrio, pero estaba desnudo y con el cuerpo lleno de rasguños. Cuando le preguntaron qué le había sucedido, comentó lo de aquella joven mujer a la que había seguido y que después de eso no recordaba más. Según el último día que lo habían visto sus compañeros de parranda, llevaba ya 3 días desde que le sucedió ese evento. También cuentan que luego de eso, aquel ebrio se fue del pueblo, pues algunos familiares que tenía en la capital se lo llevaron.